Revive los momentos más destacados de la 19ª Conferencia de Cali 2023. La doctora Karen Palacios, médica internista endocrinóloga y magíster en epidemiología clínica, nos presenta su conferencia Terapia Hormonal Cruzada en el paciente transgénero con VIH. Para ver la conferencia completa, visita nuestro canal en YouTube, Corporación de Lucha contra el SIDA. Y magíster en epidemiología. Actualmente es adscrita de la Clínica Diagnóstica VID y nos acompaña hoy con la charla Terapia Hormonal Cruzada en el paciente transgénero con VIH. Doctora, bienvenida. Lo paso acá. Este sí sirve. Bueno, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por la invitación. ¿Yo puedo sacar eso acá? ¿Sí? Me gusta más como, porque este tema, ¿o será que me lo van pasando, Andresito? Bueno. Perfecto. Bueno, cuando me propusieron participar en este congreso, la única endocrinóloga en esta reunión de ustedes, que son los expertos en infectología, yo dije, yo no soy capaz de pronunciar dolutegravir, ya aprendí. Entonces, no vayan a preguntar nada de VIH, yo les voy a contar, pues yo creo que esto es muy relevante para ustedes, porque pienso que de todo el grueso de médicos, ustedes son los que pueden tener más población transgénero. Y esto es porque 1 de cada 5 pacientes transgénero tienen VIH y las estadísticas en algunas series son mucho más altas y se habla de 1 de cada 2. Entonces, probablemente ustedes estén más en contacto con población transgénero que cualquier médico de atención primaria, incluso internistas. Obviamente nosotros en endocrino, pues sí tenemos una cantidad un poco más grande, aunque esto tampoco es una consulta frecuente. El año pasado nosotros tuve la fortuna de participar en el Consenso Colombiano de Disforia de Género. Es un documento corto, los que lo requieran, los invito a que lo bajen, es gratis, de la página de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Y para empezar, les voy a mencionar 2 cositas para que hablemos el mismo idioma a lo largo de la conferencia. Cuando yo hablo de disforia de género, me refiero a esta incomodidad que siente la persona transgénero entre la alineación entre cómo se identifica y cómo nació. Esto se llama disforia. Y cuando yo hablo, por eso me encantó como Andrés presentó el título, porque realmente no es una terapia de reemplazo hormonal, porque no estamos reemplazando ninguna hormona, sino que estamos haciendo es una terapia afirmativa. Nosotros hablamos, yo creo que soy yo, creo que el problema es de, ¿cómo es? De indio y no de flecha. Bueno, entonces acá lo que hacemos es todas aquellas intervenciones médicas o quirúrgicas para alinear esta apariencia de las personas. Mejor con ese. Ah, perfecto, pero después ¿cómo lo paso? No, entonces no. Si quieres te lo pongo acá. No, porque así, yo ya me alineo, me afirmo. Bueno, listo. Y aquí tengo que tener una cosa que es importante que se lleven ustedes para la casa, y es que esto no es una enfermedad. Tenemos que tener una perspectiva despatologizante, y esto lo hemos visto en las guías de clasificación, y observen cómo en el CIE-11 se habla de condiciones relativas a la salud sexual. Es decir, esto no es una enfermedad, grábense el título de esta diapositiva, y la angustia o la disforia que sienten las personas con esta condición no indica que tengan una enfermedad de base, ¿sí? Esto es una respuesta psicológica normal, esperada a esta disyuntiva que presentan, y las personas transgénero hacen parte de la diversidad normal que podemos tener dentro de la sexualidad. Nosotros, ¿qué debemos hacer siempre? Nosotros en endocrino, ¿qué hacemos? Debemos confirmar la presencia de disforia. Yo les estoy diciendo que esto no es una enfermedad, pero hay condiciones en salud sexual y en psiquiatría que sí son patologías que deben descartarse primero antes de que yo empiece a hacer una terapia.
Digamos que cuando ya uno empieza a ver tantos pacientes transgénero, uno empieza a escuchar la misma narrativa repetida, entonces los envía a una psiquiatría con otro propósito que ya les voy a contar, pero hay ciertas cosas que a uno no le suenan. Un paciente transgénero que empiece, tengo uno por ejemplo de las Antillas holandesas que me consultó a los 40 años, y nunca había tenido disforia sino hasta ese momento. Entonces, claro, era otra patología psiquiátrica, me tuve que apoyar de una psiquiatra experta en Bogotá porque me costó mucho. Entonces, aunque esto no es una patología, yo tengo que tener siempre, idealmente, además por términos médico-legales, una evaluación psiquiátrica inicial. Les cuento el consenso. Nosotros contamos con el doctor Mario Angulo, que es experto en pacientes transgéneros, adolescentes y niños. Ustedes lo tienen acá en Cali. Y nosotros en adultos, porque yo soy internista endocrinóloga, no tengo ningún paciente obviamente adolescente o niño. Nosotros los recibimos a los 18 años. Lo que se hace es que cuando entran a la adolescencia se colocan bloqueadores de la pubertad y ya entramos después nosotros a colocar la terapia hormonal cruzada, la terapia hormonal afirmativa. Hubo una discusión porque las guías mundiales dicen que esta terapia hormonal que hacemos nosotros debiera empezarse a los 16 años y nosotros en un rifirrafe, porque los de adultos decíamos que 18, pero finalmente en la guía quedó 16, para que sepan. Entonces, aunque acá diga que ser mayor de edad, en la guía colombiana quedó a los 16 años. Y el que el paciente coexista con una patología psiquiátrica no contraindica la terapia, es decir, simplemente se tiene que tener un psiquiatra que apoye el proceso y la terapia hormonal pues puede ir sin ningún inconveniente. No es un reemplazo hormonal. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, que nosotros podamos reducir los niveles biológicos que trae la persona transgénero, y segundo, que nosotros podamos reemplazar los niveles consistentes con el género con el que la persona se identifica. Entonces, miren que no es un reemplazo, es una afirmación de género que es diferente. Y estos 5 tips, si ustedes se los llevan y lo pueden promover en sus consultas, se los agradecemos en el alma. Primero, los que necesiten, Andrés tiene mi correo o mi contacto, les puedo facilitar el consentimiento informado. Recuerden que esto tiene implicaciones médico-legales, el paciente debe entender todos los riesgos, porque les voy a mostrar cuáles son de la terapia, que por favor no se automediquen, eso hay que tener mucha conciencia y creo que es lo más frecuente, que no fume, porque estamos usando dosis suprafisiológicas con riesgos tromboembólicos, sobre todo en las mujeres trans. Este es otro punto, digamos que relevante, que para mí es complejo cuando lo veo, porque llega el paciente trans y quiere que yo le ponga hormonas ya. Eso no funciona así. Primero tiene que tener un año viviendo en el rol de género sin hormonas y sin cirugía, después un año con terapia de reemplazo hormonal y después se pasan a las pautas quirúrgicas. Y esas pautas quirúrgicas tienen un orden. Se puede hacer una mamoplastia primero, pero una neovagina, por ejemplo, que es algo mucho más complejo y mucho más irreversible, se debe dejar hacia el final. Entonces vamos de pasos pequeños hacia pasos definitivos, que eso debiera ser pues como lo correcto. Y los eventos tromboembólicos es lo más importante, pero tenemos otros riesgos que también deben ser atendidos, como el cáncer de seno, la colelitiasis importante y algunos otros eventos cardiovasculares. Esta diapositiva no la voy a detallar, pero lo que se hace cuando yo hablo de mujer trans es hombre biológico que estamos ayudándole a hacer el tránsito a mujer. Eso quiere decir mujer trans, hombre biológico a mujer. ¿Listo? El core del manejo es dar, entonces, como les digo, primero bloqueamos andrógeno, los bloqueos con estos antiandrógenos, espironolactona sobre todo, pero los análogos de GnRH pueden ser una opción, pero no los usamos porque eso es muy costoso y podemos tener buenos beneficios con estas otras terapias. Y en el reemplazo, si ustedes se llevan este mensaje, yo creo que salvó la venida mía acá, ¿sí o no? No, el etinoestradiol, que es el componente principal de los anticonceptivos orales, no es seguro en esta población, porque el riesgo tromboembólico es muy alto y eso es lo que ustedes más frecuente encuentran en la consulta. Y los estrógenos conjugados equinos tampoco. Unas diapositivas posteriores, si ustedes se llevan eso, yo quedo más que contenta. Y para el doctor Santiago Estrada, que veníamos conversando en el aeropuerto en Medellín,
Esto es lo que nosotros hacemos en cuanto a parámetros de laboratorio. Nosotros queremos que la mujer trans baje los niveles de testosterona a menos de 50 nanogramos por decilitro y que sus niveles de estradiol se ubiquen entre 100 y 200. Dosis por encima de 200 no van a mostrar beneficios en el aspecto corporal, pero sí van a aumentar los riesgos, sobre todo tromboembólicos, asociados a este tipo de terapia. Y de manera importante hay que entender que los cambios no se dan de manera inmediata. De acá quiero resaltar que la mujer trans va a experimentar unos cambios que son positivos en cuanto a la piel, en cuanto al acné, ¿cierto? Pero también quiero resaltar esto que se ve aquí abajo, que es la salud sexual. Recuerden que esta población tiene complejidades socioculturales, laborales, y que esta parte sexual a veces es necesaria para ellos en muchos contextos, y que esta terapia, cuando yo bloqueo los andrógenos y doy carga de estrógenos, pues se va a alterar. Entonces, esto es un evento que pues tiene que ser conversado con los pacientes. El otro punto importante es el desarrollo mamario. Los pacientes a veces usan altas cargas de progestágeno. Realmente el desarrollo mamario es genético y algunos alcanzan un buen tamaño mamario con la terapia hormonal, pero generalmente se requieren pautas quirúrgicas para que ellos pues se alineen con lo que desean. Y lo voy a mencionar de último, pero también creo que es un mensaje fundamental. Por favor, estos pacientes transgénero requieren una consejería por clínica de fertilidad, porque para nosotros es un tema tremendo. Cuando ellos empiezan la terapia, generalmente autoformulada o de pronto por endocrino, pero ellos dicen, no, yo no quiero tener hijos, y después a los 30, 35, no, páreme todo que ya sí. Entonces, eso es un problema primero, y segundo, que la terapia a largo plazo pues va a dañar estas espermatogonias y finalmente pueden tener alterada su fertilidad. Los pacientes transgénero pueden conservar, y eso tiene que ser parte de lo que ustedes coloquen en las historias clínicas en caso de que alguno maneje estos pacientes. Como les decía, esto es una terapia con riesgos, eso lo deben saber los pacientes. Eso no quiere decir que no lo usemos, simplemente para eso estamos pues formándonos en este tema. Estamos utilizando de manera intencional dosis mayores a las que necesita, porque estamos, digamos, desafiando la biología y no son dosis adecuadas hormonales. Por eso esto no es un reemplazo. Y la meta es siempre el seguimiento, y el laboratorio es fundamental porque debemos mantener las concentraciones cruzadas, como les mencioné, menos de 50 y entre 100 a 200, menos de 50 de testosterona y entre 100 a 200 de estradiol, y por eso nosotros en el primer año lo revisamos cada 3 meses, posteriormente cada 6 en el segundo y posteriormente una vez al año. El paciente transgénero debe ser evaluado idealmente por endocrinología una vez al año. Y hablando, si se me llevan esto, también quedo muy contenta. Aquí les muestro el riesgo cardiovascular. Entonces observen cómo en la parte superior están los que no debemos utilizar: etinilestradiol y los estrógenos equinos conjugados, que es lo que generalmente utilizan las pacientes, y idealmente el valerato de estradiol transdérmico oral. El valerato se puede, lo que pasa es que tenemos desabastecimiento. Yo en este momento tengo el INSIC, que es un parche de estradiol, y también tenemos otro que es en puff, que es el Lenceto, bastante interesante, que se puede utilizar. Y esto me voy a permitir leerlo tal cual. El etinilestradiol es la forma más usada en los anticonceptivos orales combinados, pero es la que más riesgo trombótico confiere. Se asocia con un aumento de 3 veces el riesgo de eventos tromboembólicos y otros eventos cardiovasculares, y esto es dosis dependiente, como lo vemos. Entonces, anticonceptivos, no, por favor. Y definitivamente, así utilicemos valerato de estradiol y otras presentaciones, los pacientes transgénero, pues ninguno, nos el doctor en la conferencia pasada, pero en este caso sí es muy especial que el paciente no fume, porque a la terapia le estamos agregando otro factor. Obesidad lo podemos manejar en unas próximas conferencias, porque el VIH confiere mucho riesgo metabólico como tal, el perfil lipídico, diabetes, hipertensión. Yo no manejo VIH claramente, pero sí trabajo de la mano de algunos infectólogos, médicos expertos en VIH, por todas las complicaciones metabólicas, que esto tiene que ser bastante frecuente lo que ustedes hagan, y en riesgo cardiovascular. La prevalencia en los diferentes estudios es aproximadamente el 2%,
en las mujeres trans no es muy alta, pero está, eso tiene que ser informado, y esto es dependiente de la edad. Por eso en las guías habla de 40 años, porque entre mayor sea, cuanto más años tenga el paciente, la mujer transgénero, pues más riesgo tromboembólico va a tener. Y también va a ser dependiente del tiempo de uso. Miren que esta es una terapia pues, a largo plazo, y utilizar este tipo de terapias más de 4 años aumenta el riesgo de embolismo. Como hay que utilizarla, el paciente tiene esa condición, yo tengo que fijarme, ustedes que los manejan, en esos factores de riesgo y en tratarlos de una manera proactiva y no dejar estos en inercia terapéutica. El tromboembolismo es lo más asociado, pero también puede haber infartos y accidentes cerebrovasculares, sobre todo en esos pacientes con factores de riesgo no controlados. Y en cuanto a marcadores subrogados, marcadores intermedios, no son tan consistentes, pero lo que clínicamente encontramos es aumento de la presión diastólica, sobre todo con la terapia estrogénica, y hipertrigliceridemia, aunque esto pues no es realmente tan relevante en la clínica. Y importante que sepan que los pacientes transgénero también hay que tener presente el riesgo de cáncer. Cuando la mujer trans aún no ha empezado la terapia hormonal, tiene que tamizarse para cáncer de próstata, porque la próstata está. O sea, usted le puede hacer intervenciones con gónadas, con lo que usted quiera, pero la próstata va a estar siempre ahí. O sea, ustedes deben recordar que están ante una mujer trans, pero la próstata está. Y si la mujer trans está con terapia hormonal afirmativa, nosotros, nuevamente doctor Santiago, no tenemos un punto de corte, pero la recomendación de expertos es que utilicemos el límite de antígeno prostático de 1 nanogramo por mililitro. Entonces, esto hay que hacerlo, ya les voy a mostrar las tablas de tamización de cáncer, y cuando la mujer trans que tiene próstata, recuerden siempre eso, tiene un antígeno por encima de 1 nanogramo por decilitro, lo que hacemos es mandarlo obviamente a urología y hacemos una resonancia de próstata, y dependiendo del PIRAX, pues ahí vamos a ver si requiere o no biopsia, pero esto importante que lo tengan presente y que esto pues sea claramente abordado por las pacientes. También entonces, aquí les pongo en la parte inferior 1 nanogramo por decilitro. Si la mujer tiene antecedentes familiares de cáncer de próstata, la tamización empieza a los 40 años y si no, 50 años como la población general. Y cuando la mujer trans está en terapia hormonal afirmativa, la carga de estrógenos también puede ser carcinogénica en la mama. A los hombres que no son trans les puede dar cáncer de seno, un 1% que a veces nos olvida, y este riesgo va a aumentar en las mujeres trans. Entonces empezamos igual, la tamización como se hace en una mujer cisgénero a los 40 años. Y recordar que si la paciente tiene neovagina, que esto sí ha sido como un poquito difícil encontrar los ginecólogas abiertos a esto, debiera hacerse el seguimiento, la tamización como una mujer cisgénero, porque tenemos un tejido que adicionalmente pues tiene función sexual. Gracias. Eso. Pero soy yo creo. Bueno, y siempre recordar hasta los 26 años para hombres y mujeres transgénero la vacunación de PBH. Perfecto. Y en cuanto a la salud ósea, esto que les estoy contando es más complejo para nosotros cuando tratamos mujeres trans, porque en los hombres trans la testosterona es como más benévola, van a ver. Entonces, este es el hombre cisgénero, y cuando empezamos terapia, miren cómo a corto plazo, a 2 años, no hay cambio en la densidad mineral ósea, pero a los 10 años sí. O sea, con la terapia hormonal feminizante sí va a haber un riesgo de tener osteoporosis. Y recuerden que el VIH como tal el VIH y los tratamientos es un factor de riesgo para alteración del funcionamiento óseo correcto. Esto no se ve, pero se los digo, normalmente para que se lo lleven para sus casas, cuando ustedes tienen una persona para tamización de osteoporosis, la tamización empieza a los 65 años, no a los 50, ¿sí? En mujeres, y a los 70 en hombres. Si tenemos factores de riesgo, bajo peso, tabaquismo, alcoholismo, VIH, el VIH es un factor de riesgo, esta tamización tiene que empezar a los 50. Entonces, en los transgénero, sin VIH, 65, arrancamos densitometría o frax o todo ese tema.
Pero las personas transgéneros con VIH debemos hacer desde los 50 años la tamización con densitometría, como lo vemos acá. Lo podemos hacer más temprano si tenemos pacientes que han sido llevados a pautas quirúrgicas, pero no han recibido, por cualquier causa que sea, un reemplazo hormonal adecuado. Y acá, para que recuerden, si usan el FRAX, van a utilizar, por favor, el sexo de nacimiento. Y en cuanto a fertilidad, me los mandan a clínica de fertilidad. Esto aplica para hombres y mujeres porque después se nos dañan toda la posibilidad y pues, socialmente es más complejo para nosotros. En cuanto a salud mental, recordar que mujeres y hombres trans pues, van a tener mayor riesgo de depresión, de ansiedad, de abuso de sustancias, no por su condición, sino por lo que socialmente esto genera, importante, y la terapia hormonal masculinizante, que es el hombre trans, mujer biológica a hombre, es más chévere para nosotros. Vemos resultados más rápidos, aunque lo más frecuente es tener mujeres trans. Los hombres trans son más infrecuentes. La testosterona es lo que utilizamos, podemos utilizar, a mí me gusta más el undecanoato de testosterona, que es de aplicación cada 12 semanas. Esto es igual que cuando tenemos un hombre cisgénero con un hipogonadismo, utilizamos las mismas dosis. Y el rango que utilizamos de testosterona, lo que queremos ni menos ni más es de 400 a 700 nanogramos por decilitro de testosterona total. La en todos los contextos tienes problema de medición, entonces la testosterona total es lo que utilizamos. Nuevamente recordar los cambios sexuales es importante, y una cosa también que genera de pronto mucha angustia en los pacientes es que ellos quieren que el periodo menstrual se les quite, y esto puede durar hasta 6 meses en suceder. Para que ustedes les expliquen que no es que pone la testosterona y ya está, hay algunos que responden desde el primer mes, pero es un cambio que en algunos hombres trans pues puede durar hasta 6 meses. Igual aplica como para las mujeres trans, 3 meses iniciales, después cada 6 meses segundo año, y si logramos los rangos fisiológicos los vemos cada año. El riesgo cardiovascular acá no es tan consistente como en las mujeres trans, pero les digo que a nosotros es más fácil manejar un hombre trans que una mujer trans, pero igual hay publicaciones y aplica lo mismo. Los factores de riesgo cardiovascular deben ser tamizados y tratados adecuadamente. En cuanto al riesgo de cáncer, esto se los pongo acá, es importante recordar. Los hombres trans tienen un riesgo más elevado de tener cáncer de seno que los hombres cisgénero, y es un poquito más bajo que las mujeres cisgénero, pero está. Entonces, esto tiene que ser seguido igual que las guías. Cuando el hombre trans todavía no se ha hecho mastectomía, tiene que hacerse la mamografía a los 40 años. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Si tiene, hay que hacerle anualmente, esto es complejo también manejarlo con ellos, pero hay que hacerlo, la citología anual, el cáncer está, y no se recomienda hacer histerectomía profiláctica, no hay necesidad, para que lo tengan presente. Y en cuanto a salud ósea, tampoco, antes los protege, pues, es diferente en las mujeres trans, pero el riesgo de osteoporosis es mucho más alto si se les hace oforectomía, ocasionalmente lo vemos antes de los 45, sin un reemplazo hormonal óptimo. Recordar siempre que esto sí es muy consistente, la capacidad de la fertilidad se baja a medida que se expone como a esta manipulación hormonal. Entonces recordar que al menos contárselo, escribirlo en la historia clínica y ojalá con consentimiento informado, que la fertilidad pues puede verse irreversiblemente afectada. Estoy bien de tiempo. Y para finalizar, lo ideal es que estos pacientes se manejen en grupo interdisciplinario. Debemos confirmar el diagnóstico, aunque esto no es una patología, pueden haber diagnósticos diferenciales, importante, y el objetivo no es llevar los pacientes que a veces creen que tomando altas cargas de hormonas es mejor, es peor para los efectos colaterales, hacer monitoreo bioquímico y clínico y prevención de complicaciones manteniendo los rangos fisiológicos. Muchísimas gracias.